Hola, muy buenas, estimados amigos y hermanos en la fe. Vamos a seguir con lo del tabernáculo y ya por fin hemos visto los tres objetos que hay en el lugar santo, no en el lugar santísimo, aún no hemos llegado, pero el lugar santo. Y una vez que hemos pasado justo detrás del altar del incienso, justo detrás, vamos a encontrar una nueva cortina. Una nueva cortina, otro nuevo velo. Hemos visto que a la derecha del altar estaba el candelabro y a la izquierda la mesa de los panes. No había nada más. En realidad yo creo que no había necesidad de nada más, porque todo estaba ahí ya bien definido, como lo mismo para la iglesia que posee todo en Cristo. Tenemos que Él intercede, que Él es la luz y Él es también el pan de vida. Podemos ahora volver nuestra mirada hacia el fondo del lugar santo y vamos a encontrar ese nuevo velo o esa nueva cortina, justo detrás del altar del incienso. Vamos a ver esta vez que el velo se extiende desde el suelo hasta el techo y de una pared a la otra. Es mucho más amplio que el velo que entraba al lugar santo, mucho más ancho. Hemos visto el primer velo que era más bajo y bastante ancho, que tenía como significado que Cristo tenía los brazos abiertos para recibir a todo el mundo. El segundo velo era más alto y más estrecho, dándonos a conocer las profundidades de la riqueza que hay en Cristo Jesús, o lo que es lo mismo, las profundidades de la riqueza que vamos a encontrar dentro de lo que es el cristianismo o la iglesia. Este nuevo velo o cortina es el tercero que encontramos después de los atrios y de la entrada al lugar santo. Era de la misma tela que las precedentes, ofreciendo la misma mezcla de colores, el blanco, el azul, el carmesí y el púrpura. Evidentemente estos colores no han cambiado de significado. Otra vez tipifican al Señor Jesús. El blanco, ya hemos dicho, nos habla de una humanidad santa, el azul de su naturaleza divina. Tenemos también el carmesí, que es el color del sacrificio de la cruz, el derramamiento de sangre, y el púrpura, que nos habla de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que considerar este velo como el Señor Jesús. A diferencia de los otros velos, se podía ver en este velo querubines artísticamente bordados, como vimos a los que adornaban la cubierta que formaban el techo. Los querubines parecen ser, entre todas las criaturas celestiales, las más elevadas en dignidad y la más próxima al trono de Dios. Están aquí para proclamar la soberanía del Hijo de Dios. Supremacía que se extiende no solamente a nuestra tierra, pero a toda la creación, hasta la más alta en gloria. La soberanía no solo para este mundo, sino también para las huestes celestes, proclaman que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este velo era sostenido por 4 columnas que simbolizan, como en todos los 4 puntos cardinales, que se extiende.
Ahí se extiende toda la gloria de Cristo y por donde se puede llegar únicamente a Dios. Los 4 puntos cardinales eran típicamente o tipificados por esas 4 columnas que sostenían ese velo tan grande, que era de pared a pared de la tienda de reunión y desde el techo hasta el suelo. Esto tipifica también que Cristo es absolutamente todo dentro de lo que es el cristianismo y dentro de lo que el Señor nos quiere revelar. Es la tercera vez que aparece el velo con la semejanza de color, indicando ya que Cristo es el único que nos puede llevar hasta Dios. No hay otro camino, no hay otra senda, no hay otra religión, no hay otro Dios que nos puede llevar hasta el trono de nuestro supremo Creador. Como es la tercera vez, indica que es la pura realidad y la pura verdad que solo Cristo nos lleva a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. En este tercer velo nos hace ver que es una gran y única verdad. Cristo es el camino al Padre. No hay otro. Es el camino que nos va a llevar a Dios. Y no hay otro. Por mucho que se busque en todos los lugares del mundo, en mucho que se profundice en todas las religiones del mundo, el único que nos lleva a Dios es Cristo Jesús. Al ser la tercera vez, es porque es ineludible. No hay otro camino. También puede representar los 4 evangelios que nos hablan para entender toda la gloria divina de Jesús. Algunos preguntan que por qué 4 evangelios, si en el fondo repiten más o menos lo mismo. ¿No hubiese sido mejor uno? Pues pienso que no. El Espíritu Santo tenía seguramente buenas razones para inspirar los 4 evangelios. Una de estas razones nos parece en todo caso de las más evidentes. Para conocer a la persona de Jesús nos hacía falta estos 4 testimonios, porque si hubiese sido un solo evangelio tendríamos una imagen de Cristo pero no tan perfecta. Conoceríamos algunas de sus facetas, pero estaríamos contemplando una imagen como de costado o de espalda. Pero así con los 4 testimonios tenemos unas de las imágenes más perfectas de la persona de Jesús. De ahí la importancia de los 4 evangelios. Recuerdo una vez que estuve en una ciudad marroquí, que un muchacho marroquí me preguntó que cuánto evangelio había. Le dije que había uno, efectivamente uno. Él me dijo que no, que había 4, que por eso no se podía creer en el cristianismo, porque había 4 evangelios y eso no era de parte de Dios. Entonces le expliqué que había un solo evangelio, pero que había 4 evangelistas y que cada uno daba una imagen de Cristo para completar la imagen verdadera de Jesús. Le expliqué que Mateo era escrito más bien para los judíos y también para los árabes que conocen
la ley de Dios y conoce el mandamiento de Dios, y Mateo muestra cómo Él es el Rey y el Mesías esperado. Marco habla de la sabiduría a los romanos, dando detalles de números que en nosotros no se dan. Lucas no era ni siquiera judío, pero sí era médico, según se cree, y él sí podía explicar perfectamente milagros inalcanzables a la medicina. Y Juan hablaba del amor de Dios a la humanidad. Él se quedó, no, es que a nosotros nos dicen que hay 4 evangelios. Digo, no, el evangelio es uno. Evangelista 4. Reconocido como, digamos, bueno, no apócrifos, sino que hablan realmente de la grandeza de Dios. En su infinita sabiduría, Dios nos ha dado, a través de los 4 evangelistas, conocer mucho mejor a Jesús. Cada uno de los 4 evangelios nos describen al mismo Señor bajo diferentes aspectos. Por eso se parecen en su escrito, ofreciendo siempre alguna diferencia en sus puntos de vista particulares. Ya he dicho, Mateo presenta a Jesús como Mesías, Marcos como el siervo perfecto, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el único Hijo amado del Padre, el unigénito Hijo de Dios. Por supuesto, ninguno de ellos ignoraba los otros aspectos de Cristo, y los encontramos todos en los evangelios escritos por cada uno de ellos, pero insistieron en lo que el Espíritu de Dios les indicaba, de una manera muy especial. Tenemos los 4 evangelios que nos dan 4 imágenes de Cristo bajo un ángulo diferente. Gracias a Dios, así conocemos mucho mejor a Jesús. Lo podemos conocer en su totalidad como hombre y como Dios. Por encima del velo se distinguían los aros de oro que servían a sostener esa gran cortina o ese gran velo. Mientras que abajo, al suelo, aparecían los pies o los zócalos de plata que sostenían esa columna. El oro ya sabemos que simboliza la divinidad y la plata la redención. Por consiguiente, las 2 realidades esenciales que la palabra de Dios nos enseña con referencia a Jesucristo. Dios Redentor. Incontestablemente el velo nos da una nueva y maravillosa imagen de Jesús. Jesús como el único camino a Dios y al trono de Dios. Por su posición separaba el lugar santo, donde los sacerdotes tenían acceso, del lugar santísimo, la parte secreta del tabernáculo, la que se consideraba como la morada exclusiva de Dios, en alguna manera su trono sobre la tierra. Paradójicamente, su trabajo aparece bajo 2 aspectos contradictorios. De un lado, aislaba el lugar de la presencia divina, escondiéndola enteramente a los ojos del hombre y cubriéndola de misterio, pero de otro lado era el único medio de penetrar al lugar santísimo. Como no había otra abertura y única manera de pasar, en definitiva, la única posibilidad de acercarse a Dios era a través de ese velo.
pero todo el año esta vía quedaba cerrada. Ningún sacerdote estaba autorizado a pasar el velo, ni siquiera levantarlo para mirar el interior. Quienquiera que se hubiese atrevido habría sido castigado inmediatamente y de la manera más terrible, es decir, la muerte. No había más que una excepción a esta defensa. Concernía solo al sumo sacerdote y se producía solo una vez al año, que era el gran día de la expiación, lo que hoy se llaman en el hebreo el Yom Kippur. Los árabes también tienen el suyo que se llama el Eid del Kebir, el día grande. Ese día el sumo sacerdote, desprovisto de su magnífico traje sacerdotal y vestido solamente de lino fino blanco, ofrecía sobre el altar de los holocaustos en los atrios muchos sacrificios, en particular el de un toro y un carnero en expiación por los pecados cometidos por el pueblo durante todo el pasado año. Una vez al año era el día grande de la expiación. Después tomaba la sangre del toro y entraba en el tabernáculo y levantando el velo pasaba al lugar santísimo, envolviéndose en un velo de incienso. Entonces tenía que avanzar y acercarse hasta tocar el arca de la alianza, a fin de aspersar sobre ella la sangre que traía. Momento solemne para él y para todo el pueblo, amasado fuera en los atrios, esperando ansiosamente lo que había de pasar. ¿Se agradaría de la sangre o al contrario estallaría en cólera? Así que cuando el sumo sacerdote reaparecía en el umbral del tabernáculo, clamores de alegría y gozo se elevaban juntos con cánticos de alabanza dirigido a Dios, que una vez más mostraba su misericordia hacia su pueblo Israel, aceptando el sacrificio ofrecido en expiación por sus pecados. Aquí todo el pueblo estaba en silencio. Hemos visto que los sacerdotes llevaban como unas campanillas atadas y una cuerda que los ataba por si acaso moría allí, porque Dios no aceptaba el sacrificio. El pueblo podría tirar de él y sacarlo del lugar santísimo para no contaminar el lugar santísimo. Al oír las campanitas de volver, el pueblo ya sentía gozo y alegría porque sabía que Dios había aceptado el sacrificio. Ya después de esto podrían echar al desierto, a lo más profundo del desierto, de manera a no volver a verlo jamás, un macho cabrío que simbólicamente cargaría de todas las culpas del pueblo. Este macho cabrío era echado al desierto para así hacer desaparecer el pecado del pueblo de Israel. Macho cabrío teñido con sangre del sacrificio. Claro, no podría haber sido echado sin la sangre. Estaba recubierto de la sangre y echado al desierto de manera que ya no se viera más, porque así los pecados del pueblo eran llevados, como bien dice la palabra de Dios,
nunca más me acordaré de sus transgresiones. Dios perdonaba, mostraba misericordia y hacía que los pecados se fueran lejos para nunca más ser recordados. Esta ceremonia tan impresionante fue ordenada por Dios para grabar en los corazones la absoluta necesidad de una expiación. Evidentemente la expiación verdadera no estaba ahí. No puede venir de la sangre de un animal, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 4. En todo esto solo había una imagen esperando el cumplimiento en la cruz del Calvario por Jesucristo. El día donde retumbó en la cruz y donde dijo, consumado es. Este fue el verdadero día de la expiación. Ya no se trataba de un símbolo, pero la realidad misma. La expiación fue un hecho tal que no había ya que renovarlo. Era completamente definitiva. Completa, definitiva, y ya no había y no hay más necesidad. La mano misma de Dios debía confirmar esta gloriosa realidad por un evento extraordinario donde el templo de Jerusalén fue el teatro. En el momento preciso en que Jesús exclamó triunfante, consumado es, sabemos que el santuario, parte esencial del templo, reproducía el plan interior del tabernáculo. Había un lugar santo y un lugar santísimo, separados el uno del otro por un velo. Podemos leer en Mateo 27, en Marcos 15 y en Lucas 23, que este velo se rajó a la muerte de Cristo y de arriba hacia abajo. No fue ciertamente por una mano humana lo que pudo provocar esta rotura. Este velo estaba hecho de una tela muy pesada y sobrecargada de bordado. Una tradición judía asegura que su espesor era de la palma de una mano. Además, su rotura vino desde arriba y no de abajo. Esto es significativo y excluye todo pensamiento de intervención humana. ¿Quién podría subir varios metros de altura sin ningún apoyo exterior? ¿Y qué mano habría sido tan fuerte para producir tal acontecimiento? ¿Quién hubiera cometido tal sacrilegio y con qué motivo? Lo más razonable es reconocer aquí una intervención de Dios. Una humana no se explicaría, pero sí la de Dios, que se comprende perfectamente. Además, como es desde arriba abajo, es como si desde los mismos cielos Dios mismo rajara esa cortina, ese velo. Dios respondía en el tabernáculo al grito de su Hijo en la cruz. Confirmaba su alcance de una manera impresionante. El obstáculo que separaba al hombre de su Creador acababa de desaparecer. Desde ese día la mano de Dios desgarró el velo, detrás del cual permaneció escondido durante siglos. Es en alguna manera una proclamación. Si echamos un vistazo sobre el desgarro del velo del templo, es total. Está bien dicho, desde arriba
hasta abajo. Por consiguiente no se paraba a cierta altura, iba hasta abajo del todo. No quedaba ni siquiera un hilo para impedir el paso. El velo estaba bien dividido en dos y se podía ver lo que hasta ahora había permanecido en secreto. Horrorizados, los sacerdotes judíos seguramente recosieron todo para dejarlo nuevamente en oscuridad, sin siquiera dudar que lo que consideraban una abominación sacrílega era la obra de Dios. Él mismo lo hizo, abriendo el camino hacia Él. Pero para nosotros, a Dios que no quiso permanecer siempre separado de sus criaturas. Adoramos a Jesús, que dio su vida con este fin. No olvidemos jamás que el camino está abierto y que tenemos ahora libre entrada hacia Dios. Ese gran velo fue rajado por la misma mano de Dios. Por eso es interesante ver que fue desde arriba, es decir, desde los cielos hasta abajo, hasta la tierra, abriendo el camino a todo aquel que quiera entrar y llegar a su presencia. Y todo esto solo a través de Jesucristo. Él fue partido también en la cruz del Calvario para esto. Shalom, Maranatha, y seguiremos, espero, la semana que viene. Dios te bendiga.